you. This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios lo bendiga. Este es Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you to another broadcast. At this hour, we have our bilingual. Dios le bendiga. Vamos a comenzar la clase en español. Ok, mis amados, quiero explicar algo que estamos teniendo en los videos recién. Problema con el audio. Ok. Y entonces, ponerme acá. Entonces, lo que pasa es que después de un rato, no sé cómo mejor describirlo, tengo que investigarlo un poco más. Pero después de un rato, el audio se va o hace ruido, hace una interferencia. Y solo que los videos que yo tengo de esta grabación como ahora, yo sé que me está grabando, y cuando voy a escuchar los videos en cuestión tienen audio, no tienen problema. Así que el problema no es aquí conmigo, con nuestro equipo. El problema es cuando lo subo a YouTube. Tengo que investigar, porque cambié el lugar donde lo subo, si es eso lo que está causando el problema o interferencia. Voy a comprobarlo. De todo modo, no puedo hacer nada ahorita. En este video, ojalá pueden coger algo antes que empiece el problema. Ok, otra vez. El problema es con YouTube, no es conmigo aquí ni con mi video. No podemos hacer nada, que no es culpa de nosotros. Pero sí voy a investigar si tiene que ver con cuando subo el lugar o el equipo que estamos usando para subirlo, porque no es la mía aquí, es de otro. Así que eso voy a investigar. Alright, so perdona por eso. De todo modo, lo que voy a estar enseñando, sigo enseñando, y va a estar en el documentario Evidencia para Dios. Okay? So, todo va a ser disponible por otros medios. Alright, vamos a, estoy ya cansado de la enseñanza que ya hice, era bastante, pero voy a ser en breve como costumbro para en español. Si sigue el tos, la garganta ya está cansado, pues voy a pausar y tomarme eso dulce de la garganta ahí para que se calma. Alright. So, hoy hice una gráfica, hice dos gráficas, se puede decir que son dos, uno y uno en construcción, que ustedes lo van a ver hoy, van a entender hoy. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Vamos a explicar hoy el concepto de Dios, que representa a frente o en relación con la ciencia, con la realidad, con la existencia. Voy a demostrarle una gráfica. También voy a demostrar una demostración de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe al frente o en relación o con la realidad, la existencia? Esas dos cosas van a ver hoy día en este clase. Otra vez, perdón si el audio se va, porque eso es algo que está pasando recién en YouTube o en la manera que lo estoy subiendo, el método o la vía en que estoy utilizando, que voy a investigar ese aspecto. Vamos a entender algo. Los ateos tienen un problema que se llama, ellos no lo van a reconocer, I know you guys already, pero el problema se llama
lo dije la otra semana, la preferencia epistémico o el prejuicio epistémico, alguna cosa así. Y es que ustedes se inclinan en la ciencia, que está bien. Yo soy científico también, a mí me gusta la ciencia. Tengo desde muy joven descubrí que yo tengo un razonamiento, un proceso de razonamiento tipificada en la metodología científica. Yo no sabía lo que era la metodología científica, right? Hasta que lo aprendí en la escuela y realicé cuando me lo dijeron, cuando me lo enseñaron a la maestra frente a la clase. Yo reaccioné, yo dije, qué cosa, porque así es como yo pienso. Yo estaba pensando, déjame explicarte algo. La gente que me conocen desde mi niñez, ellos saben esto, ellos son testigos, que yo siempre, ellos me han visto y que yo he hablado de cosas extrañas, o sea, he hablado de cosas comunes, pero de forma extraña, o sea, diferente. He visto las cosas, he puesto, no me gusta que estén viendo todo mi equipo ahí de casero. Esto se va a caer, eso si oyen algo, una explosión, ya sabes lo que. Perdón que no estoy preparado así para este escenario. Pero ellos saben que yo he explicado las cosas, he hablado de cosas de distinta manera, de lo típico, como hablan la gente comúnmente. Porque yo he visto las cosas, tengo una perspectiva diferente. No que sea mejor que nadie, no, yo no soy como decir más que nadie, no, eso no es la idea de esto, sino que es distinto. Y entonces yo he pensado, yo he visto cosas y he preguntado, ¿por qué está eso ahí? Especialmente cosas que gente hace, no en la naturaleza, pero cosas que gente han hecho en el ambiente. Y yo digo, ¿y por qué hacen esas cosas? Yo siempre he visto las cosas y he preguntado el por qué. He mirado las cosas. Yo puedo estar mirando una cosa en media hora o todos los días paso esto y lo miro, lo observo para ver qué es la mentalidad detrás de esto. Pero quizá es la razón que soy un muy buen psicoterapeuta natural, porque yo veo las cosas y empiezo a hacer las conexiones, y mi perspectiva ha ayudado bastante mucha gente, muy bien, muy específicamente, muy eficazmente. Alright, so esa es mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, de estudiarlos, de analizar las cosas. Desde bien temprano de mi vida he realizado que mi método, el razonamiento, es la misma que se conoce como la metodología científica. Es decir, que yo amo la ciencia, yo siempre he amado la ciencia. La ciencia no causa obstáculo para mi fe, porque mi fe no es una fe religiosa. Yo entiendo que la ciencia puede causar a los religiosos problemas, pero al que tiene la relación interactivo e íntimo con el Dios
de la Biblia, el Dios creador de los cielos y la tierra, no afecta en ningún modo, porque Él creó todas las cosas. No puede afectar. Él es el creador. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Cómo puede que lo que Dios creó cause en un hijo de Dios, uno que ha conocido a Dios interactivamente, problemas con su creación, que la creación causa esa situación? No. Ahora, el que no lo tenga, pues seguro que sí. El que no tiene esa relación teme la ciencia. No quiere indagar en la ciencia porque, imagínense, la fe de ellos es una fe teórico, es una fe religiosa de hablar, bla, 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 y bla, 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 teoría, doctrina, pero no hay carne, no hay realidad en él. Entonces, no quiere la ciencia. Hay iglesia entero, denominación, que refuta la ciencia por completo. Ignorancia de los tiempos de atrás, que todavía están en la constitución de dichas iglesias de esa denominación. Es la denominación anglicana de Inglaterra. Ahí dice que están contra la ciencia, es contraria a la fe bíblica. Increíble. Pero eso es otra vez la ignorancia de los religiosos. Aquí nosotros no probemos ignorancia. Aquí la ignorancia, Dios no es ignorante. Dios no es rey de los ignorantes. Así que eso no concuerda, amigo. Es que la gente... Ay, Lord have mercy. Ay, santo Dios de misericordia. Lo ha explotado la tierra, yo no sé por qué no. Porque es que la estupidez aquí es muy grande, muy grande. No es maravilloso. Ahora, y no es obra de Dios, es obra de Satanás, obra de la carne, la degradación humana. Alright, en todo caso, vamos a continuar. Nosotros tenemos que entender que el cristiano tiene que amar a la ciencia, no huir a la ciencia. Vamos a ver la primera gráfica, porque no voy a hablar mucho de esto. Vamos a ir al origen de la religión. Los ateos van a amar esto. Llama al ateo. Ateo, ven a ver esto. ¿Ok? Mira esto. Esta es una gráfica que en construcción, en una aplicación que construye mis gráficas para enseñanza. Este programa no tiene algo que sugiero a los desarrolladores de este programa, es The Graphics Creator, que implementen, que sencillamente es de hacer hacer la posibilidad de poner un botón ahí, de cliquearlo y que se convierte en una presentación, right? Pero la presentación se puede manipular así en vivo, como lo voy a hacer ahora, right? Eso sería tremendo, esto sería un batazo. Pero anyway, se entiende. Entonces la limitación humana es hacer algo para un propósito y no de hacer algo que tiene múltiples maneras de usarlo, right? Es más complicado, right? Pero eso, algunas cosas son solamente un poquito más de ajuste, no es tanto. Y además tiene esto bastante tiempo ya de haber tenido esto como una, ¿cómo se dice? Una actualización ya. Pero de todos modos lo voy a hacer manualmente.
Así que usted ve aquí en esta gráfica, es una mezcla de gráfica, como es mi talento. Y entonces aquí vemos en el centro el universo. El universo está aquí, ¿verdad? O sea, el ambiente, los cielos y la tierra, como la Biblia dice, los cielos y la tierra, eso está aquí. Y entonces aquí no estamos probando a Dios, no estamos aquí evidencia de... No. Lo que representa esto es lo que el hombre llena lo que no conoce. Sí, los ateos dicen, ahí sí, ahí está hablando. Sí, los hombres rellenan su falta de conocimiento con eso tiene que ser Dios. Esto es Dios, eso es otro Dios, esto es que es Dios, whatever. O sea que empezamos a llenar lo que no conocemos con Dios lo hizo. Dios es Dios que hace, es Dios que hizo esto. All right. Los científicos están de acuerdo que el principio de la religión, recuerda que yo estoy hablando directamente, claro, religión no es lo que yo promuevo, ¿ok? Pero estamos hablando de religión, lo que yo no promuevo y tampoco la Biblia promueve. Pero la religión, los hombres inventando a Dios, inventando a cómo acercarnos a Dios, etcétera, etcétera. Fue empezado con la prueba, hay prueba de esto, de que el primer religión conocido por hombres es la religión, o sea, la creencia, la adoración, específicamente la adoración a los antepasados. Eso es la primera religión por evidencia arqueológica. Okay, eso son evidencias que los primeros hombres, o sea, la primera religión de los hombres que se ha encontrado es la religión de adorar a los antepasados. Y entonces ahí empieza, como decir, lo que no pueden decir, empero, si estoy hablando bien, sin embargo, es la palabra, sin embargo, es de dónde viene la idea de que hay algo más allá de la muerte. O sea, eso es la primera idea, ¿no? Tiene que ser. Porque antes que tú adores un antepasado, usted tiene que imaginar, por alguna razón, que hay algo más después de la vida, o después de que uno muere, que hay algo más allá. Eso queda todavía en el aire. Pero no obstante, podemos admitir sin problema de que el hombre por alguna razón sospechó o creyó que había más después de la muerte física del ser humano. Había una idea de que hay algo más. Y esto es entonces el empezar, de acuerdo a la arqueología, a las religiones, a los dioses falsos, ¿ok? De ahí surgen, bueno, el sol es el poder dominante del día, tiene que ser Dios, el sol Dios. Y sucesivamente lo de la noche, el espacio, el cubridor sobre la tierra, los egipcios tenían ese Dios. Y cada dios, el río Nilo, etcétera, etcétera, dioses por esto, dioses para el otro, dioses para el sexo, toda cosa tenía Dios. Así porque no había qué cosa, otra vez la gráfica,
no había conocimiento. Solo poquito la observación aquí de los símbolos, los señales que dice Génesis capítulo 1. Dios puso las luces en el cielo para hacer señales, para servir de señales y para sazones, ¿verdad? Para los tiempos. Así que Dios puso estos señales y la Biblia confirma que así lo usó los seres humanos. Sencillamente, no es difícil y la Biblia no está en contra de lo que descubrió la ciencia. Estamos bien, estamos en armonía. Ahora, también lo que dice esta gráfica, cómo está, es que no importa lo que el hombre pensó, no tiene que ver con la actualidad de que el Dios que creó los cielos y la tierra era el único y exclusivo Dios, era el único Dios, no hay otro Dios. Aunque lo que quiero decir que no importa lo que el hombre pensaba, no quita el hecho de que haya un Dios, un verdadero Dios, en términos de aceptar que la Biblia esté correcto en esa declaración. Cuando se habla de la Biblia hay que hablar de conceptos válidos. No podemos la Biblia no establece datos de evidencia. ¿Okay? Porque, y usted va a ver en la otra gráfica de que le voy a enseñar la razón. Y además la Biblia no dice que Dios existe. Ya hemos cubierto esto muchas veces. La palabra existe no existió hasta los 1600. Y aún la Biblia Jaime en inglés, la Biblia Rey Jaime, King James, una Biblia muy respetada por muchos años, fue publicado en los 1600, pero aún no tiene allí la palabra existe en la Biblia inglesa. Y esa Biblia inglesa es reconocido por muchos como una Biblia, una traducción inspirada. O sea, también elevan la versión de Rey Jaime al nivel de ser inspirada como palabra de Dios. ¿Ok? No vamos a decir que sí o no, pero es curioso, lo que sí enfatizo, que primeramente que la versión de Rey Jaime es muy buena comparado al hebreo, a los versiones originales, los manuscritos originales, por razones que no voy a decir ahora, pero son razones muy importantes. Pero casi nadie habla de ello porque no lo conocen. Pero también que el Rey Jaime, esa Biblia se publicó en el mismo tiempo que existió la palabra existir, pero no se usó. No quiero decir que la palabra existir ya existió cuando se publicó. Lo que estoy diciendo es que Dios no detuvo la producción, la publicación de esa Biblia hasta que la palabra existir existiese. Porque si tú supones que Dios quiere decir que Él existe,
que la gente entienda el día de hoy y en el 1600 y hoy día que Él existe. No es más sabio de tener la publicación del rey Jaime, la versión del rey Jaime, King James, hasta que incluye, mira, que tenemos la palabra existir. Eso es lo que quiere decir este texto, que Dios existe. Vamos a ponerlo ahí porque Dios existe, ¿ve? Hubiera sido un batazo, pero fíjese que Dios no detuvo y aún más hizo que se publicase antes que le diera ninguna idea de meter allí la palabra existir, porque entonces estuviese un problema. Eso hubiera sido un problema tremendo, porque la palabra exist quiere decir salió de lo que es, de lo que hay, y Dios no ha salido de nada de lo que hay. No se puede usar la palabra existir con Dios. Yo no sé cómo la gente sigue en esa estupidez. Es una estupidez, es una ignorancia. Y la gente sigue porque otra gente lo dice. Hay que creer que Dios existe. Lo dicen desde los sermones. En todo decir, Dios existe. Es una blasfemia contra Dios. Él no existe nada. Él creó la existencia. No, Él no existe. Bueno, lo van a ver en la gráfica que les voy a enseñar después de esta. Ok, vamos a volver. Esto todo va a ver claro. Ahora, cuando no había mucha ciencia, pues había creencia que este Dios es el otro Dios o los antepasados. Todo esto, aunque había solamente un Dios, que es lo que dice la Biblia, solamente un Dios, pero creían que en otros dioses. Ahora, ¿qué pasó en el Torre de Babel? Fíjate que la Biblia revela, manifiesta esta realidad que estoy diciendo. Tú estás hablando, no dice Biblia, ¿cómo tú puedes decir? Porque lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia. Mira el Torre de Babel. ¿Qué sucedió en el Torre de Babel? ¿A qué Dios estaban ellos tratando de alcanzar? Ellos no estaban tratando de alcanzar a Jehová. Ellos estaban adorando otros dioses, quizá el dios del sol, Baal, que es uno de los dioses más popular o central de todas las religiones paganas. Siempre es el sol, eso porque es el dominante, luz en el día, cada día. Y entonces pues a esa, y querían subir a esa altura, ahí donde está, vamos cercano al sol, vamos cercano. ¿Y quién fue el único Dios que descendió? Ese es el punto. Esa cosa de la historia del Torre de Babel es tremendo, porque enseña que aunque los pueblos, las naciones, los tribus antiguos adoraban a dioses falsos, a otros dioses, el único Dios que respondía era el Dios creador de los cielos y la tierra. No importa que la gente estaban confuso, nunca ese es el problema. La gente no entiende que no importa, tú puedes ser bruto, pero si tiene algún fe y está pidiendo clemencia del que está en los cielos, no hay otro Dios sino el Dios que hizo los cielos y la tierra. y tú estás clamando y te hace un favor, te hace llover
te trae algún alivio. Entonces, ¿qué tú vas a pensar? Seguro, tú vas a pensar que el Dios, el sol, el Dios del gallo, el Dios de lo que sea, el Nilo, que te contestó la oración. Fíjense, es la cosa, Dios en su amor, en su amor, la gente sigue en su ignorancia. Es que no hay otra cosa ahora, no hay otro modo, no hay Biblia, no hay el reverendo Gilberto Rosado que le explique las cosas, no había su iglesia, no estaba allí, su pastor, su rabino, su maestro, no estaban allí. ¿Entiendes? Solo hay gente ignorante que no conocían las cosas, pero dependían sobre alguna fuerza. Bueno, vamos a meter mano, que no hay otra fuerza aquí, que soy yo. Entonces, tú tienes que entender que el único Dios es el único que puede responder a estas cosas. Hay cristianos, hay quien postulé que hay demonios que también hacen el papel de estos falsos dioses y cosas, pero estamos hablando de originación, no estamos hablando de ya después de los años, o sea, no era Dios actuando contra Dios cuando el profeta estaba frente de los que adoraban a Baal, al Marduk y a todo eso, cuando se hizo el desafío entre los dioses y el Dios de la Biblia. No, en ese tiempo seguramente el demonio y el diablo estaban involucrados ya en esa, manteniendo la ignorancia. Pero estamos hablando de orígenes aquí. Orígenes, de dónde vino la historia, el mito de la creación, el jardín de Edén, de que un Dios formó al hombre y todas esas cosas, de dónde vino. Y estoy hablando de eso de mitos, no porque yo creo que son mitos. Había mitos que decían esto, pero también los científicos dicen que muchos de los mitos eran basados en algo real que sucedió. Así que Adán, si existió, tenía que haber dicho a sus hijos, esto es lo que pasó. Y ahí después de las generaciones las historias cambiaban y cosas, y son mitos. Los mitos de hoy, mira, estos son mitos y son antes de la Biblia fue escrita. Ok, pues eso, pero hay razones por lo mismo, no que salieron del aire, están basados en lo que realmente pasó, y la Biblia confirma lo real que pasó. Porque la Biblia es inspirado por Dios. Esa es la diferencia. No es una transmisión otra vez de los mitos. Es una corrección dictado por Dios, ¿okay? De la realidad. Lo que originalmente el maestro dijo al estudiante antes que llegó a ser alrededor de la clase, y llegó acá como el mito babilónico, lo original. Eso es la Biblia. Ok. Hago una pregunta. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia fue inspirado por Dios, incluyendo el Torá, que fue escrita usando la tradición oral. Y los hombres no hacen las cosas. Uno tiene que entender que en este caso que las cosas no suceden, no son accidentes. Parece que fue un accidente, parece que fue que los hombres, mira, vamos a coger esto y aquí y lo ponemos juntos, pero todo eso lo determina Dios. Es que nada de esa cosa pasa solo por pasar. El ateo busca estas razones para negar la existencia de Dios y no negan la existencia de Dios, lo complementan. Sencillamente porque la Biblia dice que eso es la manera que Dios hizo las cosas.
Si la Biblia no mencionaría esas cosas, no, entonces tienen razón. Todo esto es ficticio porque es una religión, mira, hecho de aquí para allá. Pero lo que pasa es que lo que dice la Biblia habla de por qué Dios hace las cosas así, como ustedes dicen, que es la negación de Dios, ¿no? Alright, I know que todo esto es complicado y estoy tratando de apurar. Vamos a la gráfica. So, con el tiempo y con las multitudes de otros dioses negando al Dios, el único Dios, porque los que tenían otros dioses no adoraban al Dios verdadero. So, de una forma de ver, esos eran los ateos antiguos. Los ateos antiguos eran politeístas porque no adoraban el único y verdadero Dios. So, no pueden ser considerados teístas en realidad, solo ateos, porque si hay un solo Dios y no lo adoran, entonces son ateos. No creen en Dios, en el único Dios. So, ¿entienden eso? El ateo le gusta esconderse detrás de todo esto, Dios, esto. Y el ateísta no cree en ningún Dios, que ningún Dios. No. Esos son escapes, esos son tapaderas. El hecho aquí, el problema aquí solamente es con el Dios de la Biblia. El verdadero y único Dios de la Biblia. Ese es lo único. Y si tú no crees en el Dios de la Biblia, tú eres ateo, aunque tengas falsos dioses. Porque el falso Dios, entonces, ¿en qué creen los ateos? ¿En qué creen ellos? Ellos creen en este Dios. Les voy a decir, fíjate, mira bien, ellos creen en este Dios, míralo. Ellos no creen en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos creen en esto, en los cielos y la tierra. Esto es el Dios de los ateos. Ellos dicen la ciencia esto, la ciencia aquello, la ciencia esto, la ciencia aquello. Esta es la razón que yo no creo en el Dios de la Biblia, porque la ciencia es esto, la ciencia dice eso, la ciencia contesta esta pregunta. Ya no tenemos la ignorancia del ayer, ahora sabemos bastante y suficiente para no tener que creer en ningún Dios. Eso es lo que dice el ateo. Ok, now vamos a... Y en ninguna de las cosas que yo enseño, lo que estoy enseñando, es negación de la ciencia. Nadie está aquí hablando de negar la ciencia. Vamos a la Biblia un segundito. Vaya a ver conmigo esto. Aquí dice Efesios 3, 17 a 19. ¿Qué dice aquí? Mira, léete conmigo, mira esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está describiendo qué cosa, una caja, ¿verdad? Un espacio, ok, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, gnosis en el griego, de donde ciencia es que es conocimiento, ¿entiende?
So que excede a toda ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que este proceso empieza por la fe. Por la fe. Y hay una comprensión de anchura, longitud, profundidad y altura que excede a todo conocimiento, a toda ciencia. Quiero que tú entiendas lo que está diciendo ahí la Escritura. Porque la Escritura está hablando de una geometría allí. Y entonces también habla de exceder a la conocimiento, a la ciencia. Perdona que estoy buscando el próximo para demostrarlo. Entonces yo hice una gráfica, esta gráfica mía, porque cuando usted llega al nivel donde estoy, usted no copia de otro, usted crea. Usted está creando y desarrollando los conceptos bíblicos. Y esta gráfica yo lo hice, uso algunos componentes de otros, porque yo no soy artista. ¿Ok? Pero usted ve aquí en esta gráfica lo que está hablando ahí la Escritura. Y es una representación, no es la actualidad, no. Esta gráfica es una representación de concepto, ¿ok? Tú tienes que entender eso, que la gente no entiende las cosas. Ese es el problema, que no se entienden las cosas. Esa gráfica que enseñé es una representación, no es la actualidad, sino es una representación para ayudar a la persona a entender el concepto, porque los conceptos es donde se pone difícil para muchas personas. Y cuando se está hablando de Dios hay que hablar de conceptos, no podemos enseñarnos un retrato del universo. Porque del universo se puede enseñar, está ahí, el gráfica está ahí. ¿Okay? So no podemos, ¿cómo se dice? Enseñarte una foto de Dios. Pero del universo sí. Porque el universo es una cosa. Sí, tienes que entender. El universo está aquí en esta gráfica. El universo es este bola aquí, este esférico. Aquí usted ve las numeraciones 1, 0. Eso es lo que se llama el sistema binario. Creo se dice en español. Binario quiere decir 1, 0, 1, 0. Todas las cosas están basadas en el sistema binario. Todo. A la esencia de todo, matematicalmente hablando, todo es 1 o 0. Punto. Tú me estás viendo en la pantalla 1, 0. Eso que tú estás viendo, lo más, ¿cómo se llama? Minúsculo de consideración es 1 y 0. Usted está mirando 1 y 0. Eso es lo que tú estás mirando. Y toda la realidad es 1 y 0, 1 y 0. Todo eso tiene significado, no vamos a hablar de eso hoy. Pero aquí dice en inglés el universo y física, y dice aquí también abajo existencia y realidad.
y en dónde y qué tiene de límite esto, el cuadrante de creación. Ahí es lo que Dios creó. Lo que surge aquí abajo, tengo aquí que dice Dios en el espejo. Estoy tratando de decirlo fácilmente. De otra manera de decirlo es la imagen de Dios. Es una imagen de Dios. Ay, ¿cómo tú vas a decir eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice así la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es posible que Dios haga las cosas a su imagen. Eso es todo. El hecho que la Biblia especifica que Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza, no quiere decir entonces que Dios no haga otras cosas en alguna imagen de lo espiritual, una imagen de sí mismo, una imagen de lo celestial, de lo divino, de lo eterno. Surge que el universo es eterno. El universo es eterno. ¿Y cómo puede ser que el universo sea eterno? Sí, que Dios no lo hizo a su imagen. El universo es eterno porque Dios lo hizo a su imagen. No es que es eterno como Dios es. Porque el universo es entrópico. Entrópico quiere decir que desvanece con el tiempo. O sea, entropía es que tú calientas agua para té y tú dejas el té allí en el mes. ¿Qué sucede? Con el tiempo se va todo el calor y el té se pone frío. Eso es la entropía. Y eso es la regla de todo el universo. Es así mismo, pero no Dios. Dios es caliente y para eternidad es caliente, punto. Dios no tiene entropía, Dios es vida. El universo es muerte, porque no tiene vida en sí, porque es muerte, es entrópico. Así que el calor se desvanece en nuestro universo. Es como decir una imagen de Dios, pero no es Dios, porque Dios es luz. El universo, ¿cómo es el universo? Es oscuro. Tú viste el retrato. Voy a otra vez para que se entienda. Right? Usted vio el universo. Aquí está otra vez. Mira, ¿qué color es el universo? Mayoría es negra. Es oscura. El universo es oscura. Right? Y tú de noche, cuando tú ves arriba de noche, tú está todo alumbrado. No, usted lo que ve es tinieblas. Eso es el universo. Pero Dios, la Biblia dice, Dios es luz. Es lo opuesto a Dios. Dios es vida, no es entropía. El universo es entropía. Eso es lo que domina en el universo, la entropía. Para que ustedes entiendan que aunque el universo sí es una imagen de Dios, pero en forma física, y como en física tiene diferencia, como imagen tiene bastante limitación, right? No es Dios, es completamente el opuesto a Dios, pero tiene cosas que son semejantes como imagen, pero no es Dios. Pero ¿cómo así la gente lo pueden tomar como Dios, como los ateos? Porque se puede tomar la ciencia y solamente creer en la ciencia como hacen los ateos, right? Y decir que esto es todo lo que hay. La Biblia dice que Dios es todo. Right? So, tú ves la oposición. Uno dice que la ciencia es todo lo que hay, las cosas, y la Biblia dice que Dios es todo. All right? Y por todos, y creó todas las cosas. So,
eso es la posición entre el universo, la ciencia, los ateos y el Dios de la Biblia, que establece que Dios es el todo y por todos y en todo. Dios Él es. Y Él creó todas las cosas, incluso la existencia y la realidad. Esto es el gráfico de eso. Ahora, ¿cómo es que entonces podemos llegar a un conocimiento de Dios? Vamos a la otra foto otra vez. Aquí, en este caso, nosotros tenemos que entender algo. Y es como dice la escritura. Volvemos a leer lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Que por la fe en vuestros corazones. La fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Así que entonces es por la fe que entonces seremos cimentados en su amor. Eso permite que nos cimentamos en amor, que indica relación. No quiero poner mucho aquí, pero el cimentado en amor de Dios ya indica una relación. Y entonces seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, porque todos los santos tienen esta misma comprensión, que cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, right? Y de conocer el amor de Cristo, otra vez relación que excede a todo conocimiento. La relación está hablando claramente de relación que excede al conocimiento. Y el conocimiento es lo que es la ciencia. La ciencia es conocimiento. Así que entonces la Biblia está apelando a una actualidad, a una realidad de que hay más allá, hay un mover o un espacio conceptualmente hablando que sobrepasa el conocimiento, todo conocimiento. Esto no es que uno que no tiene conocimiento de la ciencia no tiene conocimiento de la ciencia y por eso cree en Dios, como dicen muchos ateos. Muchos ateos cogen la ignorancia de muchos cristianos, muchas personas que creen en Dios, como la razón por la cual ellos creen en Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios y no es lo que debe ser. Particularmente el cristiano no debe ser ignorante de la ciencia. El cristiano debe amar lo que Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra. Así que el cristiano, el que cree en Dios, necesita amar a la ciencia, no huir de ella, amarlo ¿cómo se dice hoy en español? ¿Cómo se dice? You know what I'm saying. Embrace it en inglés. Porque la ciencia no es contraria a Dios. La ciencia es lo que Dios creó. La ciencia es el estudio de lo que Dios creó.
No, nunca es un obstáculo a Dios. La gente lo hace un Dios, una razón para no creer en Dios. Pero en sí, toda la ciencia señala a Dios. Señala a Dios. Porque la creencia en Dios, no creencia en Dios, vamos a decir, la relación con Dios excede, como dice la palabra, la relación excede, no religión, pero la pura relación con Dios excede al conocimiento, a todo conocimiento. So, toda la realidad actual, la realidad, la existencia, es el donde empieza, amado, donde empieza el reconocimiento de Dios, es la relación de Dios. Hay que entender, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, usando enseñanza bíblica, voy a usar toda esta ciencia para señalar todo el conocimiento que el hombre puede tener. Aún el hombre no tiene todo conocimiento todavía, hay bastante. Fíjese cuánto conocimiento hay allí que el hombre no conoce. Hay mucho, hay bastante allí. Y todo ese conocimiento, usted vio en el texto, nosotros excedemos, nosotros pasamos más. Si tenemos una relación con Dios, pasamos todo esto. No solo la ciencia de hoy, sino toda la realidad, toda la existencia. El cristiano no debe tener lucha con la ciencia de hoy, porque la ciencia de hoy no es nada en comparación con la ciencia que hay todavía para discernir y para conocer. Y tienen problemas con la ciencia de hoy, es ridículo. El que tenga interacción, relación interactiva con Dios, entiende lo que estoy diciendo. Esto es muy poca cosa. Entonces, ¿en qué queda? ¿Dónde está lo que, dónde debemos de estar? Debemos de estar con, la Biblia habla mucho de diezmo, 10%. El 10% es un símbolo de todo. Por eso la enseñanza de diezmo, la gente coge todo mal, como brutos. El diezmo no tiene que ver con dinero. Oye, la gente no entiende. Sí, se usa dinero como enseñanza, pero la enseñanza no es de dinero. La enseñanza es que es una representación. Vamos a usar la enseñanza de representación y enseñarte qué es lo que hace la fe. Ahí no reduje, no rebajé, no disminuí el conocimiento, sino que añadí, apliqué una medida de fe, una representación de lo que dice el texto, ¿ve? Porque cuando se entiende que entonces cuál es la anchura, la longitud, ¿cómo se llama? Vamos a buscarlo otra vez. Cuando entendemos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, entonces excedemos a todo conocimiento. Usted lo vio aquí. Fíjese lo que está diciendo la Biblia, lo que está infiriendo, que cuando tenemos esta relación con Dios,
Entonces, y eso se basa en fe. Entonces podemos comprender la realidad de lo que estamos, dónde estamos y cómo estamos, de la altura, de la longitud, etcétera, como vimos en esta gráfica. Podemos comprender esta cosa, este concepto. Y entonces, por la fe, ¿dónde vamos? Aquí tú tienes dos lugares donde ir con la fe. En esta gráfica, otra vez, son conceptos. Podemos ir acá, podemos ir acá, right? Cada uno por la fe, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, right? Y por la fe entonces podemos comprender. Sin fe no se puede comprender estas cosas. No salen a la vista, no entran a nuestra consideración, porque entonces solo tenemos la preferencia epistémica. En inglés, el epistemic bias, que nos limita solamente a las cosas. Y las cosas tienen pruebas, las cosas tienen evidencia, y pruébanos que Dios existe. Eso es lo que tienen en la mente. Están cerrados su mente a las cosas de la realidad y la existencia. Pero la Biblia habla de algo más allá. Y eso se demuestra aquí, como estoy haciendo. Si tienen por la fe, se establece una relación íntimo interactiva. No es una imaginación, no es una fantasía, es una relación. Y sobre esa relación, entonces tiene la habilidad de ver más allá, de proceder al conocimiento, a todo conocimiento. Y esto puede suceder con cualquier nivel de conocimiento científico. Yo solo estoy diciendo que, y esto también los ateos bregan con personas que son así. Es verdad, you understand? Es verdad. Pero no tiene que ver con la actualidad de que puede haber un Dios que existe, no que existe, que puede haber un Dios que es. ¿Tú ves que es? Y no importa que tú conoces toda la ciencia, todo lo que hay de conocer, todo. Porque si tiene fe, entonces usted ya ha progresado de solamente ser limitado a tener una comprensión de la altura, la longitud, la anchura y la profundidad, right? Que sobrepasa, que procede a todo conocimiento, a toda ciencia. So, aquí está, espero, voy a contarlo ahora, y Dios quiera que el audio todavía se oye, pero aquí está la salsa, lo que está sucediendo. El ateo puede descartar, porque es fácil descartar las cosas, así mismo como un teísta puede descartar a la ciencia, como han hecho. El ateo puede descartar a estos conceptos, pero la realidad es que son conceptos válidos. So, no importa si se llama negación, eso es todo. Niegan, no afecta a la realidad o la veracidad
de lo que se está diciendo. Ellos lo niegan todo, eso es todo. Eso es su, ¿cómo se dice? Sus prerrogativas, negar. Y cuando usted está debatiendo con un ateo, siempre, cuando tú llegas a este momento, usted empieza a ver que el ateo empieza a llamarte nombre. El ateo empieza a humillarte, a ponerte abajo. Tú eres un ignorante en la ciencia, tú eres esto, tú eres lo otro. Yo no, listen, cuando los ateos son ignorantes, que son la mayoría ignorantes en la Biblia, yo no le digo, ustedes son ignorantes en la Biblia, oye, ustedes son estúpidos con las cosas de la Biblia. Yo no le digo eso. Yo solo les presento la Biblia. Mira lo que dice aquí. Usted está diciendo que la Biblia dice esto, mira lo que dice la Biblia aquí. Eso es todo lo que yo hago. Yo no le digo, le llamo nombre y esto. Yo no necesito porque tengo que pruebas. Pero ellos llaman nombres y humillan al teísta porque no tienen pruebas. Ya llegaron al fin de su habilidad de recordar lo que se debe de decir o de pensar. Ya no pueden pensar más allá, están limitados. Aún conociendo ciencia, tan limitado. Y ahí empieza entonces la limitación, se manifiesta con el llamar nombre y con la humillar a la otra persona. Así tú sabes que tú has ganado ese punto. No tienes que ser ofendido, cogerlo personal. Es una persona tratando de salvarse en un estado de ignorancia en que ahora se encuentran y están humillados y por eso pelean. Usted no es que humillarme así. Usted es un bruto, usted esto, usted es lo otro. Entonces, ya tú sabes, cuando la persona se pone así, pues ya tú demostraste algo. Y si tú estás en la línea en apologética, otros han visto, otros lo ven. Y deja que hable lo que quiere hablar. Te van a tropezar ahí, te van a hablar de tal, te van a poner tan abajo que es otra cosa. Pero mira, la cosa es que eso demuestra que han perdido. Y sencillamente, entonces ahora tú demuestras que ya como no tiene más, usted ya ahora empieza a humillar a otra persona. Mira, eso es la falta de habilidad que tú tienes en presentar datos que enseñan y educan. Ya como estos foros, las plataformas en que se debaten estas cosas son para educación, pues ya esa persona ha dejado. Usted está saliendo del motivo aquí, que es de educación. Si usted quiere defamar gente y hablar más de la gente, pues usted vaya, porque este es lugar de educación. Habla educadamente, presenta datos para que uno aprenda. Si tú piensas que tú sabes más que yo, pues presenta el dato. 2 y 2, mira, 1, 2, 3, 4, cuéntalo, 1, 2, 3, 4, son 4, ¿viste? Como yo te dije, eso es todo lo que hay que hacer. Pero si tú no tienes eso, pues entonces tienes que llamar a otra persona bruto. No eres bruto. Tienes que aceptar lo que yo te digo. Esto es la ciencia. Eso son ignorancia. Y no ayuda a la discusión de estas cosas. Tampoco insistiendo que Dios existe. Que muchos de ustedes, yo sé que ustedes quieren que Dios exista. Pero recuerde que el existir no quiere decir lo que tú piensas. No quiere decir que Dios no es, que no hay Dios. Es decir que Dios no existe no quiere decir que no hay Dios. Es que Dios no es creado. Eso es todo lo que tú estás diciendo. Dios no es una cosa. Como dice la Biblia, Dios creó todas las cosas. Eso es todo lo que tú estás diciendo. Cuando empiezas a decir que Dios no existe, está bien. Y el ateo, muchos de ustedes tienen que reconocer que ustedes no son ateos en realidad.
ustedes han procedido más allá que muchos cristianos, porque ustedes han reconocido una verdad, y es que Dios no existe, es verdad. Pero eso no quiere decir que no hay Dios. Ese es el error que hiciste, la conclusión, no el dato científico. Otra vez, usted fuiste con el dato científico y entonces ahí cerraste la puerta. Cuando no era necesario eso. La conclusión no era correcta. Dios no existe, pero hay Dios. La cosa es que la existencia es una área limitada, es una área que Dios creó, y Dios simplemente está fuera de ese cuadrante. Ahora que ustedes vieron los cuadrantes que hice, Dios está fuera de ese cuadrante, no está ahí ni uno ni el cero. Dios está fuera de esta construcción. Esta es una realidad y una existencia construida. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque sencillamente tiene reglas, tiene leyes, es una construcción. Algunos lo dicen que es un matriz, es like a matrix. Algunos lo interpretan así, hablan de la realidad como si fuera. A unos científicos le dicen que no hay libre albedrío, están ahí aludiendo a que es una compuesta la realidad. O sea, el libre albedrío es una compuesta de la experiencia que uno ha tenido, que en realidad no tiene libre albedrío. Pero en decir así, están entonces conectando con la realidad de que la existencia y la realidad son hechas. Así que yo sé que era mucho, pero Dios le bendiga y Dios le guarda todo. Hasta la semana que viene, y ojalá Dios trabajó a través de esto. Otra vez, cualquiera de ustedes que tienen más preguntas, hay alguien que quiere debatir conmigo o invitarme a dar conferencia, contacte, eso es todo. No tengan temor, no muerdo, yo enseño y debato, pero no muerdo. Van a sobrevivir. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.